Hola, en esta clase sobre coaliciones pro ajuste, transición estatal y liberalización de la economía voy a trabajar este tema desde el texto Democracia y neoliberalismo en Perú, Ecuador y Bolivia que escriben Catherine Conahan y James Malloy. Conahan es profesora de Ciencias Políticas por la Universidad de Queens en Canadá y James Malloy es profesor de Ciencias Políticas por la Universidad de Pittsburgh en Estados Unidos. Los autores abordan el momento de transición del desarrollismo al neoliberalismo, diciendo que el mismo está caracterizado por unas demandas de democratización que surgen desde abajo y otras de liberalización que surgen desde arriba. También observan que el maridaje entre capitalismo y democracia, que se consideraba como algo virtuoso en ese momento, en realidad en nuestra región se muestra inestable. Además de los intentos incipientes por lograr acuerdos de representación social hechos antes de la entrada en el neoliberalismo, no se logró finalmente un acuerdo de clases, por lo que el neoliberalismo entra con un modelo político que es prácticamente despótico y que ellos llaman el despotismo democrático. Para dar cuenta de estos momentos se remiten a 1920 cuando registran una crisis del modelo oligárquico. Esta crisis está caracterizada por tres aspectos: el repunte o la emergencia de unos actores nuevos en la política, actores urbanos, del trabajo, clase media, partidos de izquierda, sindicatos y los partidos populistas. Por otro lado, una aguda crisis económica que fortalece las desigualdades. Estas desigualdades no han parado, pues las élites no han hecho concesiones o las han hecho de formas muy débiles o valiéndose de bloqueos legales y políticos. Finalmente, las élites que se benefician del modelo de sustitución de importaciones retiran el apoyo a los gobiernos que en la parte final de este modelo eran gobiernos dictatoriales que emergen por la imposibilidad de los gobiernos civilmente escogidos de paliar las crisis y las tensiones entre las clases y los grupos sociales, y cuyo modelo quita representatividad a las élites. En este sentido, las élites ven al Estado como una amenaza y toman un rol de oposición a su intervención en la sociedad. El modelo liberal se caracteriza por una coalición que se forma entre los capitalistas, los partidos conservadores y de derecha y los tecnócratas. Esta coalición es posible gracias al discurso antiestatista de las élites como uno de los factores agregadores. Estas élites también ven a la democracia como una herramienta que les va a permitir lograr una representatividad nuevamente, pero además morigerar las incertidumbres que caracterizan el proceso decisional y de los resultados en los periodos anteriores. La entrada a los modelos neoliberales se da con reformas constitucionales, sobre todo en Ecuador y Perú. Las mismas no inciden en el acuerdo de representación, al contrario, concentran un poder en el presidente. El mismo además es insulado por completo de los intereses sociales por un grupo técnico-económico. Y esto incide nuevamente en una falta de representación de las élites y, por supuesto, de las clases subalternas que no han sido incorporadas en el modelo estatal. La coalición neoliberal en realidad es una coalición que no permite la gobernabilidad democrática. Los autores dicen que esta se refiere a una implementación de medidas que son consensuadas, que las mismas no socaven las instituciones democráticas y que se sostengan de forma por su eficacia y de forma democrática. Sin embargo, las medidas que se toman en las coaliciones neoliberales son contrarias a esto. La mayoría de los gobiernos que toman medidas neoliberales en realidad no participan en las elecciones con unos programas electorales neoliberales, sino que las toman ya en el poder. La sociedad civil es excluida de la toma de decisiones, es decir, élites y los grupos subalternos. Y finalmente el presidente, con sus poderes extraordinarios, puede incluso dictar medidas económicas por decreto. Las coaliciones neoliberales no evolucionan en el tiempo ni en las instituciones, pues no se trabaja en generar apoyos e incluso dentro de los mismos actores de las coaliciones existen fracciones. Por ejemplo, los empresarios están divididos, aquellos que se beneficiaron del modelo de sustitución de importaciones son opuestos a que el Estado se reduzca y a los ajustes estructurales. Los tecnócratas son vistos como muy ideologizados y lejanos a la realidad nacional. Y las tensas relaciones entre el presidente, la sociedad civil y el parlamento inciden en que los presidentes finalmente pierdan la capacidad de gobernar. Sin embargo, el modelo neoliberal sí ha incidido en lo que los autores llaman el debilitamiento orgánico de la sociedad, refiriéndose a lo que dice Garretón.
en tanto que el fortalecimiento de los poderes del presidente, la crisis de legitimidad, de representación, las privatizaciones, el carácter plebiscitario de las elecciones, la tecnocracia y la crisis de la deuda inciden de forma negativa en la fragmentación de la experiencia social, enervan las tensiones de clase, y esto se traduce en una reducción completa de la participación ciudadana. Esto desde las ideas de Alexis de Tocqueville, sobre todo aquellas en las que el pensador criticaba algunos de los vicios que puede llegar a tener la democracia, especialmente la concentración de poderes, el avance de una clase tecnócrata que tome decisiones fuera de las decisiones sociales y la deprivación política de los grupos sociales. De ahí que los autores utilicen el término de despotismo democrático para referirse al modelo político que sostuvo al neoliberalismo. Finalmente, como reflexiones de este texto, puedo referirme a la forma en que los autores utilizan el análisis que hacen sobre el modelo neoliberal para leer otros fenómenos como el de los Estados Unidos, donde la sociedad se encuentra hasta el momento en que ellos escriben este artículo en una situación muy parecida a la que describen en América Latina y sobre todo en Ecuador, Perú y Bolivia. Otro aspecto tiene que ver con lo que ha ocurrido con los patrones neoliberales hoy, es decir, se han plasmado o se han consolidado de alguna forma en las instituciones o en las prácticas sociales. Este aspecto de que no haya accountability, no haya rendición de cuentas, de que tengamos un presidencialismo imperial, como lo llaman los autores, de que las elecciones sean principalmente plebiscitarias, de que los partidos no tengan representación, de que el lenguaje del Estado sea muy técnico y no incluya a la población, y del debilitamiento orgánico de la sociedad se mantiene o ha cambiado. En este sentido vale mencionar lo que ocurre con el movimiento indígena justamente en la crisis neoliberal de los 90, quienes surgen en parte como la crisis del déficit de legitimidad y apoyan de forma importante el giro a la izquierda que viene después del neoliberalismo y actualmente se encuentran en una resistencia a un ajuste que tiene las mismas características neoliberales. También es importante que pensemos qué ocurre con las coaliciones de derecha hoy, sobre todo después de que en el giro a la izquierda hubo un proceso de inclusión importante y parecería que existen las otras coyunturas a las que se refieren los autores para un surgimiento de unas derechas bastante reaccionarias como las que ocurrieron en los Estados Unidos en la época de Reagan, o peor aún, las que están ocurriendo ahora en Estados Unidos y Brasil. Muchas gracias.